¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Muy bien, seguimos, ¿eh? Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo, y tenés la aplicación también, la 30, la podés bajar a tu celular, a tu tablet, a la computadora si querés, pero te bajás la web a la computadora, ¿no? www.radionacional.com.uy. Está con nosotros, bueno, un gran jugador, ¿no? Hablando en términos futboleros, tenemos un tremendo equipo. Hoy está Ramón Vila, ¿eh? Qué apellido, ¿no? ¿Se acuerdan de ese jugador español? Está Ramón Vila en controles, a quien saludo, le dije hoy te doy la bienvenida. Ramón, hoy me dejaron solo como a Sergio Massa, pero viste que los grandes, ¿no? Los que tenemos responsabilidad pública, cumplimos, honramos nuestra función, honramos con responsabilidad lo que hacemos. Fíjate que Massa reconoce que está cansado y se va, ¿no? Se va de Argentina. Se decía que su esposa Galmarini también, después se desmiente que no. Ambos son propietarios de AISA, una gigantesca empresa, mirá de qué, de saneamiento, de aguas servidas, tratamiento de aguas servidas. Son los que tratan de limpiar la cagada, ¿no? Y no pudieron, no pudieron. Nos quieren meter tremendo emisor subacuático acá en el Río de la Plata que puede contaminar todo. Estaba trabajando fuertemente en eso el eminente doctor González Lapeire, con quien hablamos mucho tiempo. Este es el dueño de eso que hablamos con González Lapeire junto a su esposa, que además están vinculados a la industria del juego, todos los capitalistas de casinos, de casas de apuestas, clandestinas también, muchas de ellas. Los gordos habían hecho un pacto con él, pacto traidor como hacen siempre los imperiales peronistas o kirchneristas. Es como hacer un pacto con el demonio, es como si vos querés hacer un pacto con el Partido Comunista o con cualquier integrante que está al servicio o es útil del Partido Comunista, cualquier integrante de la coalición, Frente Amplio, y vas a salir esquilado, ¿viste? Vas a salir mal, porque siempre te van a chantajear, y ese pacto es a favor de los totalitarios, porque eso es el comunismo, es totalitario. El socialismo comunista o el socialismo marxista también es totalitario. Y el resto son los almanuenses útiles cretinos, como diría Lenin, al servicio del totalitario que organiza la fiesta, que es el dueño del circo. Vamos a analizar un poquito esta transición que se viene en esta instancia histórica fundamental, no, te repito, no solo para Argentina, para la región, ni que hablar que para Argentina. Pero ahora vienen un montón de desafíos para este gobierno. Todos esos acuerdos o tratados internacionales a tapas cerradas, que son evidentemente ilegales, se tienen que hacer a foja abierta y con la transparencia que requiere una república a través del mecanismo de licitaciones, el mecanismo precisamente abierto, que se publica y se da todo el estado, digamos, de esa licitación, la situación de la misma, los oferentes. No se supo nada de los acuerdos con China, de esas bases marítimas, militares prácticamente, de esos otros acuerdos con China en cooperación de energía nuclear, industrialización, los acuerdos con Rusia, las bases chinas también en territorio argentino. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa transferencia de recursos? ¿Cuánto le cobra China a Argentina? ¿Qué interés le va a cobrar? ¿Cuánto le prestó? Además, se lo presta en el dinero chino, en yuanes, pero después te lo cobran dólares. El cuentito del chino. Todo eso aceptó el kirchnerismo. ¿Qué pasó con las vacunas VIP? ¿Se acuerdan con las Sputnik? ¿En dónde están los contratos de eso? Todo eso va a tener que preguntar este gobierno, el estado de cuentas. 11.000 millones de dólares de déficit tiene el Banco Central argentino. 11.000 millones de dólares de déficit. Un banco central que antes de que asumiera Néstor Kirchner tenía 272.000 millones de dólares de reserva. ¡Pah! Dirán ustedes. ¡Qué saqueo!, ¿no? Y sí, acordate, la rosadita, la ruta al dinero K, el sobrecosto de obra pública, transferencia de esos sobrecostos, todo para el bolsillo del matrimonio Kirchner. ¿Cuánto hay que investigar en una transición para ver en qué situación patrimonial y financiera se encuentra el Estado argentino? ¿Transición institucional y republicana? ¿Les parece que se dé? ¿Cómo corresponde? Ya no es cumplida por Massa, que se va. Cristina dice que se va de viaje.
Javier Milei y Alberto Fernández, Florero de Rosas, se van a reunir este lunes por la transición hacia el 10 de diciembre de este año. Gobierno acéfalo, anómico, un desgobierno impresentable, el peor gobierno de todos, organizado por Cristina Fernández de Kirchner, que después se desmarca cuando las cosas no funcionan. Los que siempre robaron y los que siempre esquivaron sus responsabilidades vuelven a hacerlo. Los que esquivaron sus responsabilidades en la pandemia más larga del mundo, récord Guinness, 9 meses consecutivos, después volvieron, prácticamente 2 años de cautiverio los argentinos, donde se fundieron comerciantes, pequeñas empresas, montón de gente, miles y miles perdieron trabajo, niños que murieron, ancianos que murieron en esos hacinamientos que contagian más, que, bueno, prodigaron el contagio de ese virus, las vacunas que nunca llegaban, vacunas insuficientes, y ahí no estaba Pereira para decirlo, vacunas que no servían para nada, esas vacunas Sputnik, tuvieron que salir después a comprar las vacunas de Pfizer, otro tipo de vacunas, las de Moderna, por ejemplo, la vacunación VIP, todo eso fue de lesa humanidad. Dejaron en cautiverio a todo un pueblo. Más déficit. ¿Qué pasó con la AMIA? ¿Qué pasó con esa muerte de Nisman? El default, el no honrar la deuda, la falta de reserva del Banco Central al extremo de que está en déficit, que la guerra y el pero, ¿no? Como dicen ellos, pero Macri, pero la guerra, pero la sequía, y con eso pretenden explicar todo el desastre que tiene Argentina a nivel económico, financiero, estructural, institucional, social, cultural, educativo, todo es un desastre. 45% de pobres. ¿Les parece que en un país como Argentina pueden darse esos efectos? Y no se dan de un día para el otro. Son el resultado de una descapitalización, pero de descapitalización no solo económica, sino cultural, educativa, institucional, haciendo a Argentina un superestado en favor de esas prebendas de una clase política del poder, encaramada en ese poder, encastillada en ese poder, viviendo en esa burbuja, viviendo de los privilegios de todos los aportes de la ciudadanía argentina que con su esfuerzo, su trabajo del día a día, con sus madrugones, con la madrugada del día a día, aportan con sus impuestos y pagan las tarifas, y estos delincuentes dándose la vida palaciega, de grandes magnates recorriendo el mundo, teniendo yates, ¿m? Como Insaurralde, los testaferros de Cristina, como Lázaro Báez. Cristina, vamos a ir por partes. Por ejemplo, bueno, voceros de AISA dicen que Galmarini, la esposa de Massa, no se retira, no se va, es gobernadora, creo hoy por hoy, intendenta de Tigre. En Tigre votó espantoso, ¿no? Es un desastre, por paliza le ganó Milei en Tigre a Massa. Es decir, que quiere decir que lo de su esposa no anda bien. Cristina, que se acuerdan, no le reconocía los atributos a Macri, ahora el presidente de facto, que es Sergio Massa, se va. Y justamente desde el ministerio que tiene que entregarle todas las cuentas al gobierno que viene. ¿Quién va a hacer eso? La diferencia electoral. Esta diferencia electoral de casi el 12% legitima todos los cambios, legitima las reformas profundas del Estado argentino. Casi el 12%. Más hay que agregarle un 3% entre votos anulados y votos en blanco, y hay que agregarle el ausentismo, porque fue el 76% del total del padrón electoral el que votó en esta segunda vuelta, que le están diciendo al kirchnerismo, al camporismo, a los delincuentes, que se vayan, nunca más. Estamos hablando de un 12, 13, 14, 15% que le dijo que no, más los que directamente se desentendieron, no fueron a votar. La unidad nacional, el esfuerzo y la responsabilidad del retórico estatista, me refiero a Massa, quedó en la nada de una renuncia como ministro de Economía, dejándolo acéfalo al Ministerio del Desastre, el ministerio más sensible y trascendente de estos tiempos para la República Argentina. Pidió licencia, seguro pensará irse del país por un tiempo, después hará su componenda porque quedó con un poder político. Creo yo que la estrategia de este monje negro Massa era asumir la centralidad de todo el kirchnerismo, el camporismo y el peronismo, de todo en su conjunto,
si era presidente. Por eso habló del discurso de la unidad nacional, del discurso de la conciliación, de hacer grandes cambios, de que tenía que irse por un cambio, que estaba todo muy mal. Y él iba a plantear que era un presidente, perdón, un ministro improvisado, que agarró eso en el último momento, que hizo el esfuerzo como patriota de llevar adelante el país y dejarlo de la mejor manera para una transición. Ese iba a ser su discurso, es evidente. Y que iba a buscar alianza con los gobernadores y con los senadores y diputados de la oposición, y que incluso iba a decir, yo planteé integrarlos a mi gobierno, pero no quisieron, pero estaba en mi voluntad integrarlos al gobierno. Y se acuerdan el debate de los planes por zonas, por regiones, de polo de desarrollo, institucionalizar planes, una educación para la movilidad ascendente, cuando hay un 45% de pobres y de hambre. Ponía la carreta delante de los bueyes. Ese Sergio Massa se fue. Queda claro, es mejor que pase esto. La gente empieza a ver que son delincuentes, que te están mintiendo todo el tiempo. No les importa la patria, no les importa la nación, no les importa el desarrollo de su gente, no les importa la responsabilidad institucional, les importan sus privilegios personales. Es eso lo que les importa. La transición. Alberto Fernández Florero de Rosada se reunirá con Javier Milei y el presidente, ¿no? Alberto Fernández Florero de Rosada. Bueno, dijo que lo recibirá este lunes para hacer una reunión. Le solicitó por favor que así sea, que lo acompañe en esa transición ordenada, correcta. La gran pregunta es, ¿se hará? ¿Se hará? No, no la zona de Brasil. ¿Se podrá hacer? ¿El presidente que de hecho ya no es presidente, podrá? ¿Tendrá la autoridad? ¿Qué cercanía y qué mando tiene para solicitar el estado de cuentas y exigir auditorías del Banco Central y de cada ministerio, como el Ministerio de Hacienda? Es evidente que acá se trata de una pregunta retórica que yo le formulo a ustedes, porque la respuesta es ninguna cercanía ni autoridad tiene Alberto Fernández Florero de Rosada para estas auditorías y para presentarle toda la documentación que corresponde al flamante nuevo presidente de los argentinos, Javier Milei. La interna de Juntos por el Cambio, otro punto, se quiebra. Nace una nueva fuerza de coalición entre un gran sector del PRO, liderado por Mauricio Macri, muy lastimado, muy incomodado, digamos que muy enojado con el otro pequeño sector que lidera la reta y con todos los progres radicales que definitivamente se abren. No se sabe si se abrirán definitivamente o no, porque pierden poder político. Pierden total poder político, ellos lo saben. Se tendrán que acomodar como hacen los radicales, que después se hacen muy obedientes y se acomodan a los vientos de cambio y se acomodan al poder que está protagonizando precisamente el gobierno en Argentina. Pero ustedes se dan cuenta que no sirven para nada los radicales argentinos. Gran parte de ellos, bueno, que ya sabemos, son de izquierda, son socialdemócratas, son progresistas, son pro LGBTQ, con políticas asistenciales y el Estado. 147% de inflación interanual, otro punto para esta transición, con un déficit del 3,8%, déficit comercial, endeudamiento creciente, tasa muy alta de desempleo. El incremento del empleo en el sector privado no, no creció, es decir, se estancó desde el año 2011, con 6 millones de trabajadores argentinos, nada más. En un país de casi 50 millones de habitantes, solo trabajan 6 millones de argentinos en el mercado legal de trabajo en el sector privado. ¿Cuántos en el público? Imagínate, otro tanto. Los intendentes peronistas no traicionaron, esa es la clase media, como pasa en nuestro país. La clase media ya es la clase de los funcionarios públicos, que después piden trabajar menos horas y tener más salario y recuperar el salario real. Y todo eso es una brutal delincuencia y un reírse en la cara de todos nosotros, porque eso que ellos le pidan a un gobierno alcahuete que les hace caso, como el nuestro, nos hace pagar más caro todo, porque se transforma en impuesto. El Estado no tiene plata, que se entienda, el Estado no produce, el Estado no es fábrica, no es industria. Tiene algunas, pero no dan ganancia, ¿viste? Perdieron mil millones de dólares con el Frente Amplio y todavía la estamos financiando, ANCAP. Las subsidiarias, auditorías. Bueno, pero no me quiero meter con el tema Uruguay hoy. Seguimos con Argentina. Bueno, los intendentes peronistas, otro punto, es evidente que traicionaron a Massa.
lo que explica en gran medida la bajísima votación histórica, el destrozo histórico, la derrota histórica por excelencia en la ciudad de Buenos Aires para el peronismo, que necesitaba por lo menos entre 16 y 18% de diferencia del voto de Massa respecto al voto de Milei en la provincia de Buenos Aires. En La Matanza, por ejemplo, en ese distrito, se habla de que se tenía que haber votado con un margen del 30% de diferencia, ni cerca. ¿Saben cuánto fue la diferencia en Buenos Aires? Una de las tres provincias en la que ganó el masismo, 1,75%. Miserable, un gran triunfo de Milei, que ganó en todas las provincias, en todas, menos en tres, menos en tres. El peronismo se une en el triunfo electoral, eso se sabe. El peronismo se encolumna en el triunfo, siempre. Se van, en la derrota se abren, empiezan a componer sus internas. El de los Grabois ahora, por ejemplo, el de Cristina, ¿no? El de Cristina, el de los gordos del conurbano. El imperio no acepta traidores. Este es un proverbio romano, así lo sabían los emperadores romanos. El imperio no acepta traidores. Y los peronistas de cuño ortodoxo, los kirchneristas, los camporistas, como el mencionado Grabois, como todos estos sindicalistas corruptos, como todo el sector de Cristina, como el hijo de Cristina con la cámpora, no aceptan a Massa, lo consideran un traidor. No es del riñón del kirchnerismo, siquiera es del riñón del peronismo. Massa comienza su carrera política, que hace ya más de 20 años, como un liberal que difundía las ideas de Juan Bautista Alberdi. ¿Se dan cuenta todo lo que mutó Massa? Massa parece el primo hermano de Mujica. Es impresionante. Ha mutado permanentemente y es inestable, inconsistente en sus aseveraciones, en sus afirmaciones, porque está en procura descarada de su poder personal, desde su egolatría. Vamos a pasar, Ramón, si tenés por ahí, la inauguración del acto de Javier Milei como ya presidente electo, con su hermana, precisamente, y después vamos a ir por orden. Después, el plan de cambios que él plantea y el cierre en esos tres audios, que después en otro video los haremos video directamente incluidos en nuestro Zoom para subir a redes. Buenas noches a todos. Bueno, se queda, lamentablemente, vamos a tener que incluirlo en un Zoom que haremos especialmente porque los audios desde fuera al Zoom se Gracias. complican. Se complican. Dejamos, Ramón, porque está complicado, no me acordaba de eso. Vamos a introducir después esos videos en una nueva editorial. Bueno, respecto a este tema, ¿no? Gran fracaso del peronismo en todas las provincias. Les ganó las provincias peronistas, los bastiones peronistas del norte de Argentina, las provincias del norte. Se las ganó, todas, prácticamente. Solo perdió en Buenos Aires, en La Pampa, y ahora no recuerdo la otra. Venimos al punto otra vez de que se, se dejan afuera a los traidores, no se perdona a los traidores. Y para el kirchnerismo y el camporismo, Massa no forma parte de ellos. Es un traidor, no lo querían. ¿Sabrían, me hago esta pregunta yo, ¿sabrían de los planes secretos de este monje negro? ¿Que realmente es eso? Es muy peligroso y no sé si no es más aún que la peligrosísima y nefasta bruja de Narnia, como lo es Cristina Fernández de Kirchner. Massa, ¿sabrían que en su plan secreto tenía pensado tomar la centralidad del kirchnerismo, camporismo y peronismo? Porque si llegaba a ser presidente electo, con todo lo que había desarrollado, con la primera parte exitosa de la primera vuelta al balotaje, evidentemente se mostró que era el techo prácticamente, con un poquito más, 9 puntos, ¿no? Creo que votó 36 y quedó en 44, 36 y 10 son 46, 46 menos 2, ¿no? 44, o sea que son 8 puntos más sacó. Yo soy espantoso para matemática, contar así, hacer resta y todo eso. Creo que estoy bien acá. Si llegaba a ser presidente, ¿se imaginan? Iba a tener la centralidad política, era el presidente de los argentinos. Era el que llevó otra vez al triunfo al kirchnerismo, al camporismo, al peronismo, todo junto. Tenía que estar todo chupándole los pies.
Alfombra roja, precisamente con ese color, la alfombra roja, si llegaba a ser presidente. Y considero que sí, considero que es muy verosímil pensar que Sergio Massa iba a asumir la centralidad, iba a decir todo esto que yo dije hace un rato, de que iba a ser un gobierno de coalición, iba a ser un gobierno de unidad nacional, se terminaba la grieta, y iba a plantear acuerdos, e iba a pretender asumir esa centralidad, y quizá iba a estimular, y quizá hasta por la vía legislativa, con mensajes al Poder Judicial, de que se enjuiciara a Cristina, que las causas se cerraran, que terminaran de definir con sentencias condenatorias a su enemiga interna dentro del peronismo. No se coman la pastilla, no le iba a dar impunidad a Cristina. Cristina estaba muy nerviosa y ayer otra vez tiró pálidas contra él cuando fue a votar, tiró indirectas. Cristina se la veía venir también con él. Seguramente asumía centralidad tirándole toda la artillería pesada a Cristina y matándola política y civilmente porque la mataba con la justicia penal. ¿O ustedes se creen que no? Por eso no tuvo el apoyo de los intendentes, seguramente ordenados por los principales intendentes muy camporistas. Ahora queda solo Axel Kicillof, será su prácticamente gobernación testimonial, va a quedar muy solo. Y bueno, considero que sí, que Massa venía con eso, ¿no? No es el riñón peronista. Massa nace a la vida política, como les decía, como un liberal, tiene vínculos muy estrechos con los capitales, con grandes capitalistas, con capitales de negocios turbios, capitales del juego, lavado del dinero, fuertes capitalistas argentinos que lo apoyan. Ahora, seguramente ya no, como hacen todos los mafiosos. Apenas se dio este resultado. Bueno, quizá lo apoyen después ahora en su carrera, que si no me equivoco ahí como senador, y que tiene una bancada grande para articular negociación seguramente con los radicales, que se abrirán bastante de este gobierno de Milei en coalición con el sector del PRO, de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El ego, ¿no? Massa es el ego de los vulgares psicópatas que son los vulgares ladrones, a los que no les importa la nación, ni su gente, ni la patria, ni el Estado. Pero qué lástima que los pueblos no estén más atentos y no se den cuenta antes, y que los estrategas políticos no se den cuenta antes, porque ya había ganado el voto por el cambio, pero no pudo ganar desde la justicia electoral, porque en la primera vuelta el arco opositor se presentó partido, dividido, como yo les decía. Por un lado Patricia Bullrich, por otro lado Javier Milei. ¿Saben cuánto daba eso en su conjunto? A pesar del robo de los votos, a pesar de que Patricia Bullrich votó bajo, 29%, Milei con un 30%, o creo que Patricia con un menos, con un 28% fue. ¿Saben cuánto? Las dos terceras partes del padrón electoral votaban un cambio, pero impotente ante esa fractura de dos bloques que se presentaban por separado. Cuando esos bloques se unieron, por lo menos en gran medida, prácticamente todo el PRO con la Libertad Avanza y aportándole el PRO el aparato de fiscales para controlar y cuidar los votos, eso se notó muchísimo. Se notó también el celo, esta vez de la Cámara Nacional, este, de la Cámara Electoral Argentina, se notó muchísimo, también el celo porque estaban bajo esa presión, pero a su vez todo el equipo de los fiscales del PRO, ya experimentados, profesionales, más toda la suma de la ciudadanía que espontáneamente salió a apoyar a Milei, haciendo los cursos y anotándose para ser fiscales. También surtió efecto lo de varios personajes mediáticos que así lo postularon, entre ellos Viviana Canosa, que acá hay que reconocerle su honestidad republicana y anteponer los intereses de la patria por encima de su rencilla personal con Milei, a quien fustigó sistemáticamente antes de esta segunda vuelta, pero se decidió y decididamente fue la que se colocó a la vanguardia diciendo que ella iba a fiscalizar, que ella iba a controlar. Y así lo hicieron un montón, miles de ciudadanos espontáneamente militantes de corazón con la camiseta puesta por la Libertad Avanza, en su mayoría jovencitos, jóvenes que salieron a militar las fiscalizaciones, que salieron a controlar, y a su vez agregándosele todo el aparato político a nivel de todas las provincias del PRO. Eso colaboró como para que 3, 4, 5, 6 puntos no le robaran, como seguramente pasó en la primera vuelta.
Esos puntos no los pudieron robar. Se están notando ahora las maniobras que estaban haciendo y fueron abortadas. Cantidad de maniobras ilícitas, ilegales, de hurto de votos, fueron abortadas por este aparato montado. Imagínense que eso por un lado, más la sumatoria de los votos del PRO, le dio este margen enorme de casi el 12% de diferencia a Javier Milei para que la propuesta liberal gane en la República Argentina. Y hoy se coloca la República Argentina, aunque te parezca mentira, respecto a una situación política y geopolítica, se coloca en la situación que auguró hace mucho tiempo atrás nuestra eminente amiga, honor de esta casa, como Mercedes Vigil. Recuerdo que me dijo en más de una oportunidad en el vivo del programa, mirá Rubén, que aunque sea paradójico, Argentina va a ser el país del cambio. Argentina va a empezar a provocar un cambio en serio, va a ser el país de la República, del desarrollo y las libertades, y nuestros países se van a quedar rezagados. ¿Qué razón que tenía, al menos hasta ahora, Mercedes Vigil? La revolución liberal, la épica liberal necesaria en estos tiempos, porque ya hoy ser liberal es ser revolucionario, es ser contestatario. Hoy los reaccionarios, el establishment, el status quo y el quid pro quo, que es más profundo que un status quo, lo tienen las izquierdas progresistas de perfil neomarxista hacia el marxismo ortodoxo, marxismo-leninismo o marxismo-trotskismo, como está instalado en el Foro de San Pablo para ir rumbo al socialismo del siglo XXI. Eso se sacó de Argentina, fundamental. Se sacó este país estratégico en esa geopolítica que tiene precisamente el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, hoy desde Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, con esa Bolivia procomunismo, Colombia, Chile que se cae a pedazos, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y las alianzas con China, las alianzas estratégicas, geoestratégicas, financieras con China, Rusia, evidentemente. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.